Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda lectura que la plataforma Aprendamos en Casa o Aprendo en Casa nos propone para el quinto año de secundaria. Anteriormente hemos también trabajado ya nuestra primera lectura con dos actividades que hemos desarrollado. Bueno, en realidad he recibido algunos trabajos, no todos, me hubiese gustado recibirlo de todos y justamente quiero empezar dando una recomendación. Es importantísimo que ustedes desarrollen las actividades y que las envíen, pues el trabajo que ustedes envíen me va a servir a mí para ir colocando, revisando en primer lugar sus ideas, dando algunos pareceres con referencia al trabajo que están haciendo, corrigiendo algunas cosas, pero sobre todo te va a servir a ti. ¿Por qué razón? Porque eso forma parte de tu portafolio y eso forma parte de tu calificación en este trimestre. En realidad no es una clase presencial, lo sabemos, pero es una clase virtual, pero sigue siendo una clase. Por lo tanto, y es muy importante recordarlo, tiene también una evaluación permanente. Así que ya lo sabes. Por favor, ponte muy mosca, como se dice, presta mucha atención y vamos a desarrollar nuestros trabajos con puntualidad, con orden. Ya les voy a comentar luego un poquito más con referencia a eso. Antes de empezar nuestra clase del día de hoy, las recomendaciones que son importantes, vitales en este momento tan crítico. Lo primero, recordar que el coronavirus no respeta sexo, edad, condición social. Estamos todos inmersos dentro de esta pandemia. ¿Qué debemos hacer para evitar? Lo primero, recordemos que la higiene es fundamental. Lávate las manos, siempre. 20 segundos, hay que lavarse bien las manos, completamente bien lavadas, de tal manera que estén libres de virus y también de bacterias. Lo segundo, recordar mantener la distancia prudencial entre una persona y la otra. Metro y medio, si se puede, más aún. Es importante no acercarnos a las personas. Y recuerda, lo más importante, quédate en casa, ¿ok? Quédate en casa porque solamente a través de eso evitaremos la propagación del COVID-19. Bien, chicos, me han hecho algunas preguntas con relación a lo que se va a evaluar en los trabajos que están enviando. Y quiero ser muy claro para poder ya mantener esto permanentemente a lo largo de todo el tiempo que estemos juntos por este medio. Lo primero, yo no evalúo que hayas respondido. Lo que evalúo es el cómo has respondido. Es decir, va a haber una evaluación en tu nivel de respuesta. No es simplemente ya lo hice y puse cualquier cosa, sino cuál es tu nivel de respuesta. Yo obviamente espero en chicos de quinto año de secundaria un nivel alto de respuesta, un nivel de maduración en cuanto a las ideas. Por lo tanto, te aconsejo, revisa 1, 2, 3 veces tus respuestas. Primero lee en borrador, revísalas, léelas varias veces hasta que tú digas, ok, tiene coherencia, está bien claro, ok, es una idea bien planteada. ¿Por qué? Porque la respuesta no solamente la tienes que entender tú, la tienes que hacer para que la entiendan otras personas. Entonces es muy importante eso. También, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta la puntualidad. Hay una fecha límite para presentación de trabajos. Hasta esa fecha límite se recepcionan los trabajos. Fuera de esa fecha, no. ¿Ok? Entonces pongan mucha atención en esto. Y también otra de las cosas, la ortografía. ¿Ok? En este tiempo que estamos nosotros libres, tenemos muchas horas, te aconsejo, revisa mucho la ortografía. Recuerda que es muy importante escribir, pero es más importante escribir bien. ¿Ok? Bien, entonces, aclarado este punto, comenzamos el día de hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Aquí lo tenemos. Tenemos que leer, vamos a identificar ideas, como lo dice aquí, que permitan reconocer un problema, sus causas y consecuencias. Leemos e identificamos ideas que nos permitan reconocer causas y consecuencias.
Ese es el primer objetivo. Hay dos objetivos el día de hoy, pero primero comencemos con este. Bien, ahora, ¿cuál es la lectura que nos propone el portal de Edúcate en Casa o Educándose en Casa? No, Aprendo en Casa, aquí está, perdón, mil disculpas, Aprendo en Casa. ¿Cuál es la lectura que nos propone? Aquí está, ¿no? Esta es nuestra lectura. ¿De qué trata? Habla del estado del clima en 2018, que pone en manifiesto un aumento en los efectos del cambio climático. Antes de iniciar la lectura, tenemos que tener en cuenta qué cosa es el cambio climático. Tenemos que entender que asumimos que el cambio climático es el cambio, la variación que ocurre en el clima, con el clima en nuestro mundo. ¿Por qué razón? Por la contaminación, la emanación del anhídrido carbónico, que es uno de los gases más nocivos y que promueve el llamado efecto invernadero. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero significa que los gases envuelven la Tierra, estos gases nocivos envuelven la Tierra y no permiten que el calor que la Tierra absorbe del Sol pueda salir también de la misma manera de la Tierra. ¿Por qué? Porque es retenido por estos gases, creando una atmósfera cada vez más caliente, haciendo que haya cambios notables en el clima y obviamente esto genera grandes daños a nuestro mundo. Bien, comencemos entonces. El primer texto, el texto número 1, está dividido en varias partes. Hay una introducción, luego habla de las cumbres del clima. Las cumbres del clima se refiere obviamente a una reunión de países para tratar el tema. Luego habla de los aspectos destacados en la declaración de la OMM, luego vamos a hablar de qué cosa es la OMM, sobre los estados del clima en el 2018, los peligros, y luego los indicadores climáticos, y ahí termina. Pero vamos a ir hablando, poquito a poquito vamos a irlo viendo en forma general, porque como es amplio vamos a irlo viendo para poderlo ir entendiendo. La primera parte del texto nos habla acerca de cuáles son los impactos socioeconómicos y las señales físicas que está dejando el cambio climático en nuestro mundo, ¿no? Y habla acerca del efecto invernadero también. Y menciona que todo esto está dentro del informe de la OMM. Aquí viene el punto, ¿qué es la OMM? Que es una sigla que vamos a ver o vamos a escuchar permanentemente, vamos a leerla permanentemente en el texto. La OMM es la Organización Meteorológica Mundial, ¿ok? Luego podemos ver nosotros a continuación un cuadro donde la OMM en su 25ª edición sobre el estado del clima mundial al 2018 nos hace ver cuáles son las variaciones que está teniendo el clima en nuestro mundo, ¿no? Y parte del año 1850 hasta el año 2000. En 150 años, ¿cómo ha variado el clima? Ustedes pueden ver aquí los gráficos. Están hablando de un crecimiento en cuanto al calentamiento global en nuestro mundo, el calentamiento en el clima, ¿no? El cambio del clima en nuestro mundo. Luego pasamos a la siguiente hoja y menciona que en el siguiente párrafo nos menciona que los niveles de dióxido de carbono han subido enormemente. En 1994 eran 357 partes por millón, aquí nos pone las abreviaturas ppm, partes por millón, y nos dice que para el 2017 se elevó a 405 partes por millón. Eso significa que ha aumentado en casi 100 partes más. Eso significa que está creciendo, ha venido creciendo el efecto invernadero hasta el año 2017. ¿No? Y menciona que para el año 2018 y 2019 se prevé que habrá un mayor aumento en la concentración de gases. Luego nos dice en el siguiente párrafo cuáles son los riesgos, menciona que hay riesgos relacionados con el cambio del clima y los impactos que estos van a tener en la salud y el bienestar de las personas, en las migraciones y desplazamientos, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, los ecosistemas oceánicos y terrestres. Entonces, justamente mencionan todos los elementos que se ven de inmediato, se ven relacionados con el cambio en el clima.
Menciona aquí algo muy importante, dice, a principios del 2019, lo voy a leer, dice, a principios del 2019 han continuado los fenómenos extremos, como es el caso reciente del ciclón tropical Idai. El ciclón es un fenómeno atmosférico que es muy parecido a los huracanes, solamente que arrasa la tierra no solamente con viento, sino con lluvia. Y por lo dice que provocó inundaciones devastadoras y la trágica pérdida de vidas humanas en Mozambique, Zimbabue y Malawi, ¿no? Entonces es uno de los mayores desastres meteorológicos que haya afectado el hemisferio sur. Entonces habla de estos tres países que han sido afectados tremendamente por las inundaciones provocadas por un ciclón. Mozambique, Zimbabue y Malawi están ubicados en el continente africano. Ojo con esto, luego lo vamos a utilizar. Este dato es muy importante. Recuerden siempre tener lapicero a mano para poder ir anotando, una hojita para poder ir anotando algunas ideas que son fundamentales. Luego dice, a inicio de este año, las temperaturas continúan. En el siguiente párrafo dice que a inicios del año 2019, las temperaturas invernales diarias en Europa batieron récords de calor. O sea, en Europa, en lugar de hacer frío, porque están en invierno, el clima cambió completamente, hacía un calor tremendo, mientras que había un frío inusual en América del Norte. Se dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues supuestamente en América del Norte ya debería estar haciendo calor. No sucede eso, ¿no? Como que se ha trastornado el clima. En el lugar donde en Europa, que debía estar haciendo frío, hay una tremenda oleada de calor. Y en América del Norte, que debía estar en verano, hay una oleada enorme de frío. Luego menciona también de que en Australia también un calor abrasador, y eso obviamente genera que la superficie de hielo en el Ártico y la Antártida vuelva a estar muy por debajo de la media. Obviamente el calor está derretiendo los hielos del polo y eso va a generar un desastre enorme dentro de la vida del ser humano en nuestro planeta. Luego viene la siguiente parte del texto y habla sobre la cumbre sobre el clima, ¿no? Entonces ha habido una cumbre, una reunión en la cual está el secretario general de las Naciones Unidas, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el secretario de la OMM. Ya saben qué es la OMM, ¿no? Ya lo hemos dicho. La OMM es la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, bien, habla acerca de la conferencia que se dio en New York y menciona aquí en el segundo párrafo de esta segunda parte del texto, menciona que los últimos 4 años han sido mucho más cálidos de los últimos tiempos y la temperatura media ha subido 1 grado centígrado. La temperatura mundial ha subido 1 grado centígrado, lo cual es preocupante, ¿no? Luego sigue mencionando acerca de la posición que tienen los expertos del cambio climático, ¿no? Cómo ha ido aumentando. Dice que se ha constatado que el calentamiento global ha ido en aumento, ¿ya? Y que para el 2030 la cantidad de dióxido de carbono causada por las actividades humanas tendrían que reducirse en un 45% con relación a las que hubo en el 2010, porque de lo contrario habrá un tremendo problema. O sea, habrá que ir descendiendo en esta cantidad de anhídrido carbónico que se emite del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, porque si no, en un momento determinado, la vida sobre el planeta va a ser insostenible. Para el 2030 debe haberse reducido el 45% y para el 2050, si queremos continuar en nuestro planeta, debería llegar al 0%. Ya no puede haber más demoras, menciona el señor Guterres, que habla acerca de eso, ¿no? Menciona luego que la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el último párrafo, menciona las prioridades que deben tenerse, ¿ya? Sobre prioridades que tienen que ver obviamente con la visión sobre el cambio climático, ¿ya? Y que esto merece una cooperación internacional concertada con el fin de llamar la atención sobre el problema y mejorarlo. Recuerden ustedes que el planeta es uno solo. Entonces, al seguir emitiendo gases, el dióxido de carbono que daña nuestra capa de ozono, y no solamente eso, sino que provoca el efecto invernadero, entonces todos los habitantes de nuestro planeta estamos en peligro.
Y hablando de eso, menciona cuáles son los aspectos destacados sobre el clima, clima mundial en el 2018, la declaración de la OMM, y habla de los impactos climáticos. Y el primer punto dice peligros, ¿no? Peligros. Menciona acerca de las inundaciones. Dice que en el 2018 los desastres naturales en el mundo han afectado a casi 62 millones de personas asociadas con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Habla de las inundaciones que han afectado a más de 35 millones de personas, ya 281 fenómenos registrados por el Centro de Investigación de la Epidemiología de Desastres y por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Luego, en el siguiente párrafo, nos habla de los huracanes Florence y Michael, que fueron 2 de los 14 huracanes que causaron desastres de miles de millones de dólares que se produjeron en el año 2018 en los Estados Unidos. También habla acerca del supertifón Mangkhut, que afectó a 2,4 millones de habitantes y provocó la muerte de 134 personas por lo menos en Filipinas, unas islas que están ubicadas en el Asia. Luego habla acerca que en Europa, Japón y los Estados Unidos han habido cerca de 1.600 muertes asociadas a olas de calor e incendios forestales. ¿Ya? También habla acerca de que hubo en el estado de Kerala, en India, se produjeron lluvias más copiosas y las peores inundaciones en casi un siglo, ¿no? Entonces, luego habla de la seguridad alimentaria. Y aquí es algo muy interesante, dice que todos estos cambios climáticos van a afectar enormemente al sector agrícola, por lo tanto los agricultores no van a poder producir alimentos y esto va a provocar una tremenda hambruna, ¿no? Se estima, dice que el número de personas subalimentadas, o sea, muy mal alimentadas, se está incrementando hasta los 821 millones en el 2017, debido en parte a las graves sequías asociadas con el intenso episodio del Niño en el 2015 y el 2016. Recordemos que el fenómeno del Niño es un fenómeno que provoca graves inundaciones en una zona, por ejemplo, en la zona de nuestro país. En toda América del Sur, casi todas las costas de América del Sur, el fenómeno del Niño tiene una alta injerencia en provocar desastres, sobre todo porque provoca en algunos lugares inundaciones, en otros lados tremendas sequías. Y esto está asociado a la producción de la agricultura. Después habla de los desplazamientos de la población, cómo la gente se ha venido desplazando, cómo se ha ido desplazando poco a poco, menciona de que hay cerca de 17.7 millones de personas desplazadas justamente por el hecho de los grandes problemas de la sequía, de las inundaciones, de las tormentas, los huracanes, los ciclones. Todos estos fenómenos hacen que la gente se desplace, ¿no? Hay cada vez un mayor número de desplazamientos en grupos humanos debido justamente a los fenómenos meteorológicos. También habla del calor, la calidad del aire y la salud. Menciona de que también esto de las olas de calor han aumentado muchísimo en el mundo, generando obviamente un tremendo problema de salud. Termina hablándonos acerca de algunos efectos medioambientales. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, menciona cómo el problema no solamente se refleja en la tierra, sino también en el mar. La pérdida del oxígeno en los océanos genera que los ecosistemas marinos se estén destruyendo, los ecosistemas costeros como los manglares, las praderas marinas, en fin, ¿no? Se van haciendo cada vez más difíciles de mantener debido justamente a estos enormes cambios. Luego habla de los indicadores climáticos. ¿Qué indicadores climáticos se pueden observar? Está el calor oceánico, el nivel del mar, la acidificación de los océanos y el hielo marino, la capa de hielo de Groenlandia y el retroceso de los glaciares. Veamos rápidamente cada uno de ellos. Cuando habla de calor oceánico, habla justamente del nivel de calor, la cantidad de calor que ahora, la temperatura que tiene ahora el mar, ¿no? Cómo ha ido aumentando esta temperatura desde el año 1955 hasta el 2017, que ha ido rebasando cada vez más, las temperaturas han ido en alza. Obviamente genera esto un problema enorme en los ecosistemas marinos.
habla también del nivel del mar. El nivel del mar ha ido subiendo, dice, ha ido subiendo 3.7 milímetros más alto que en el 2017, fue el año 2018. ¿Por qué sube el nivel del mar? Porque el calor atrapado en nuestro mundo genera obviamente que haya los polos se vayan descongelando y entonces hay un aumento en el nivel del agua y eso hace que el nivel del mar vaya subiendo, ¿no? Peligrosísimo, sobre todo para países con costas como las nuestras, ¿no? Que están incluso en muchos lugares por debajo del nivel del mar. Luego habla de la acidificación de los océanos, cómo el CO2 atrapado en el agua marina está modificando el pH. El pH es el nivel de acidificación que tienen los seres o el mundo y los seres vivos. Y menciona de cómo este nivel del pH ha ido cada vez en aumento, generando obviamente un tremendo problema para la subsistencia de muchas especies en el mar. El hielo marino también, ¿no? Menciona acerca de aquí cómo se ha ido cada vez empequeñeciendo cada vez más, ¿no? Cómo se ha ido achicando cada vez entre el año 1979 y el 2018. Las observaciones satelitales han visto una reducción jamás antes observada, dice, ¿no? Entonces ha ido reduciendo cada vez más, dice, la extensión de hielo marino de la Antártida alcanzó su máximo anual a finales de septiembre y a principios de octubre, después de lo cual menguó a gran velocidad y los valores de las extensiones mensuales figuran entre los 5 registros más bajos cada mes hasta finales de 2018. O sea, no se está creando hielo en la misma medida que se va perdiendo, sobre todo en regiones como la Antártida, que es el continente blanco, el continente helado y el que de alguna manera hace que haya un equilibrio en la ecología de nuestro mundo. Luego habla de la capa de hielo de Groenlandia, cómo los glaciares han ido perdiendo también la cantidad de hielo que tiene su masa superficial, ha ido cada vez más en descenso. Ya dice, un estudio reciente también se analizaron testigos de hielo extraído en ese lugar, en lo que dio constancia de episodios de deshielo que se remontaban a mediados de 1500. El estudio permitió determinar que la reciente frecuencia a la que suceden los episodios de deshielo en la capa de hielo de Groenlandia es inédita, en por lo menos los últimos 500 años. O sea, en los últimos 500 años, en estos últimos años, el deshielo de Groenlandia ha sido peor que en los últimos 500 años. Se han ido perdiendo cada vez más hielo. Eso hace que los glaciares retrocedan, como lo menciona aquí, ¿no? Hay un retroceso enorme de los glaciares. Se han observado entre estos últimos 30 años un enorme retroceso de los glaciares. Dice, se trata de un conjunto que abarca 19 regiones montañosas. Los resultados preliminares de 2018, basados en un subconjunto de glaciares, indican que el año hidrológico 2017 y 2018 fue el 31º año consecutivo de balance de masa negativo. O sea, en otras palabras, los glaciares también se están derritiendo. Y eso lo podemos ver nosotros no solamente en el mundo, en el resto del mundo, en nuestro país. Por ejemplo, a los que han ido a la sierra en algún momento, cuando todavía podíamos viajar, de repente hemos ido a Pastorruy. Antes Pastorruy era un glaciar muy grande, muy extenso. Hoy en día el glaciar ha disminuido enormemente. Antes, para llegar al hielo en Pastorruy había que caminar poco, ahora hay que caminar muchísimo para llegar a una parte helada. ¿De quién es la culpa? Obviamente de nosotros, los seres humanos. En el siguiente video vamos a ver nosotros ya cómo vamos a enfocar, qué cosa nos pide nuestra lectura, qué es lo que vamos a hacer. Pero para finalizar esta parte, tenemos que tener muy en claro que esta lectura lo que busca es justamente que tomemos conciencia de lo que ocurre con el cambio climático en el mundo, cuáles son los grandes problemas y cuáles son las consecuencias que estos problemas están trayendo a nuestro mundo. Bien, ahora en el siguiente video, como les dije, vamos a ver cuáles son las actividades que nos propone esta segunda lectura de Aprendo en Casa. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a verlo a continuación.